Prepárate para un viaje hacia lo desconocido, donde secretos antiguos, ocultos durante siglos, salen a la luz. El libro de Enoc, una obra que fue excluida de la Biblia y mantenida en la sombra, guarda revelaciones que pueden cambiar completamente tu percepción de la fe y de la historia sagrada. Pero, ¿por qué este libro, que habla de ángeles caídos, nefilim y visiones apocalípticas, fue relegado al olvido? ¿Qué contiene de tan poderoso que la Iglesia decidió dejarlo fuera? Lo que estás a punto de descubrir puede desafiar todo lo que pensabas saber sobre el mundo espiritual. En este video exploraremos los misterios impactantes de Enoc, revelando las verdades ocultas que muchos intentaron suprimir. Verás cómo los eventos descritos en este libro no solo moldearon la historia antigua, sino que también tienen profundas implicaciones para nuestro futuro. Descubre los secretos celestiales que se han mantenido alejados de los ojos del público y entiende por qué estas revelaciones son tan importantes para la comprensión de la Biblia y de la espiritualidad cristiana. Si alguna vez te has preguntado si hay más en la historia bíblica de lo que nos han enseñado, este es el momento de abrir tu mente a lo que la Iglesia no quiere que sepas. El libro de Enoc es una obra que despierta la curiosidad y el fascinación de muchos estudiosos y creyentes alrededor del mundo. Se trata de un texto antiguo, envuelto en misterio, que aborda temas profundamente enigmáticos y apocalípticos. Escrito en una época en la que la humanidad aún intentaba entender los secretos del cosmos y el propósito de la vida, este libro revela una serie de visiones que desafían la comprensión común. Enoc, el personaje central, es retratado como un hombre que caminó con Dios, recibiendo revelaciones impresionantes sobre los ángeles caídos, los nefilim, el diluvio e incluso el Mesías que vendría a redimir al mundo. Sin embargo, este texto no está presente en las Biblias tradicionales, lo que plantea aún más preguntas sobre su naturaleza y propósito. ¿Por qué fue excluido? ¿Cuál es el verdadero contenido de este libro que parece contener tantos secretos ocultos? El libro de Enoc fue redescubierto entre los rollos del Mar Muerto, dando inicio a un renovado interés en su mensaje y significado. Este redescubrimiento fue como encontrar una pieza faltante de un rompecabezas espiritual, que muchos creen ofrece valiosas perspectivas sobre los misterios de la humanidad y lo divino. El libro es una invitación a un viaje de descubrimiento, donde cada pasaje revela capas de complejidad y simbolismo. Enoc, descrito como alguien que ascendió a los cielos, es mostrado recibiendo instrucciones y visiones que van más allá del entendimiento humano. Estas visiones hablan de ángeles que descendieron a la tierra, de los nefilim, gigantes nacidos de la unión de estos ángeles con mujeres humanas, y del caos que esta mezcla trajo al mundo. Estos elementos hacen del libro de Enoc no solo una lectura fascinante, sino también una obra que ofrece una perspectiva única sobre los eventos que moldearon la historia bíblica. A pesar de su exclusión de la Biblia canónica, el libro de Enoc sigue influyendo en muchos aspectos de la espiritualidad cristiana. Sus revelaciones son tan impactantes que, incluso fuera de los textos sagrados tradicionales, permanece como un punto de referencia para aquellos que buscan entender los misterios bíblicos. Enoc es frecuentemente citado en estudios teológicos, y su libro es visto como una clave para comprender mejor ciertos aspectos de la Biblia que, de otro modo, podrían permanecer ocultos. Nos desafía a mirar más allá de lo evidente, a buscar un entendimiento más profundo de las Escrituras. Una de las razones para el continuo fascinación por el libro de Enoc es su audaz y detallada aproximación a los ángeles caídos y los nefilim. Estos seres, que son mencionados brevemente en otras partes de la Biblia, son explorados con gran profundidad en este texto. El libro describe cómo estos ángeles, conocidos como vigilantes, desobedecieron a Dios, descendieron a la tierra y se unieron con mujeres humanas. De esta unión nacieron los nefilim, seres gigantes y poderosos que trajeron destrucción y caos al mundo.
La narrativa es tan rica en detalles que parece una historia épica, pero con profundas implicaciones espirituales. El libro de Enoc también ofrece una explicación sobre el diluvio, uno de los eventos más significativos de la Biblia. Según Enoc, el diluvio fue una respuesta directa de Dios al caos causado por los Nefilim y la corrupción que trajeron a la tierra. Este evento, que marca un reinicio en la historia de la humanidad, se ve como una purificación necesaria para restaurar el orden divino. La visión de Enoc sobre el diluvio va más allá de la simple destrucción. Él lo ve como un acto de misericordia, una forma en que Dios restablece su plan para la creación, eliminando aquello que amenazaba la paz y la armonía del mundo. Otro aspecto fascinante del libro de Enoc es su profecía sobre el Mesías. Enoc recibe visiones que apuntan hacia la venida de un Salvador, un Mesías que redimiría a la humanidad de sus pecados. Esta figura mesiánica es descrita con una claridad sorprendente, considerando que el libro fue escrito mucho antes del nacimiento de Jesús. Estas profecías refuerzan la idea de que el libro de Enoc contiene verdades profundas que fueron reveladas a pocos, convirtiéndose en un tesoro espiritual para aquellos que buscan entender las raíces de la fe cristiana. La exclusión del libro de Enoc de la Biblia tradicional es por sí misma un misterio intrigante. Algunos argumentan que su contenido era considerado demasiado controvertido o perturbador, mientras que otros creen que simplemente no se alineaba con las enseñanzas predominantes de la época en que se estableció el canon bíblico. Sin embargo, su redescubrimiento entre los rollos del Mar Muerto sugiere que nunca fue completamente olvidado. Por el contrario, continuó influyendo silenciosamente en la espiritualidad y la teología a lo largo de los siglos, esperando el momento en que sería redescubierto y estudiado con renovado interés. El impacto del libro de Enoc va más allá de su fascinante narrativa. Nos desafía a considerar la posibilidad de que existen verdades espirituales que aún están escondidas, esperando ser reveladas. Enoc nos invita a embarcarnos en un viaje de exploración espiritual, donde el misterio y la revelación van de la mano. Cada página del libro es una puerta abierta a un mundo de conocimiento oculto, un mundo donde los secretos del universo y lo divino son desvelados para aquellos que están dispuestos a buscar la verdad con el corazón y la mente abiertos. Entonces, ¿por qué deberíamos preocuparnos por el libro de Enoc hoy? Porque ofrece una perspectiva única sobre la espiritualidad, una que desafía lo que pensamos saber sobre la historia bíblica y nos empuja a explorar más profundamente las raíces de nuestra fe. El libro nos recuerda que la Biblia, tal como la conocemos, es solo una parte de un vasto e intrincado tejido de conocimiento espiritual. Enoc nos invita a mirar más allá de las fronteras convencionales y a considerar la posibilidad de que aún hay mucho por descubrir, mucho que la tradición y la historia no nos han contado. El misterio que rodea el libro de Enoc es, en parte, lo que lo hace tan irresistible. Nos atrae con la promesa de revelar secretos que han estado escondidos durante milenios, secretos que tienen el poder de transformar nuestra comprensión de la fe y de la historia. El redescubrimiento del libro entre los pergaminos del Mar Muerto fue como encontrar un tesoro perdido, un tesoro que contiene verdades espirituales que, si se comprenden adecuadamente, podrían llevarnos a una nueva comprensión de lo divino y de nuestro propio lugar en el universo. Pero esto es solo el comienzo del viaje que el libro de Enoc propone. El verdadero poder del libro de Enoc radica en cómo nos desafía a cuestionar, a explorar y a buscar. Nos recuerda que la búsqueda de la verdad espiritual es interminable y que siempre hay más por descubrir. Enoc, como figura central del texto, no es solo un receptor pasivo de revelaciones. Él es un buscador, alguien que camina con Dios y recibe conocimiento directamente de lo divino.
Este ejemplo de búsqueda activa y continua es lo que hace que el libro sea tan relevante hoy, incitándonos a no aceptar las cosas como son, sino a siempre buscar más profundamente la verdad. La historia de los ángeles caídos y de los Nefilins, relatada en el libro de Enoque, es una de las narrativas más enigmáticas y perturbadoras de la Biblia. Estos ángeles, conocidos como vigilantes, fueron enviados a la tierra con la misión de observar y proteger a la humanidad. Sin embargo, algo salió terriblemente mal. Los vigilantes, atraídos por la belleza de las hijas de los hombres, quebrantaron su orden divina y descendieron a la tierra, uniéndose a las mujeres humanas. De esa unión prohibida nacieron los Nefilins, una raza de gigantes que trajo caos, violencia y destrucción al mundo, corrompiendo todo lo que tocaban. Los Nefilins no solo eran gigantes en estatura, sino también en maldad. Eran seres poderosos, con fuerza sobrehumana y una sed insaciable por la violencia. El caos que trajeron a la tierra fue inmenso, esparciendo miedo y desesperación entre los humanos. Su presencia distorsionó la creación divina, transformando el mundo en un lugar de terror y desorden. Los relatos del libro de Enoque nos llevan a imaginar un mundo donde los humanos, ya débiles y mortales, eran oprimidos por estos seres gigantes, viviendo bajo la constante amenaza de destrucción y muerte. La rebeldía de los vigilantes fue un acto de traición no solo contra Dios, sino también contra la humanidad. Abandonaron su misión divina y cedieron a los deseos carnales, trayendo consecuencias catastróficas para la tierra. La corrupción que los Nefilins esparcieron no fue solo física, sino también espiritual. Introdujeron prácticas profanas, conocimientos prohibidos y pecados que contaminaban la creación de Dios. El libro de Enoque nos presenta una visión de un mundo que se estaba alejando cada vez más de su creador, a medida que los Nefilins se esparcían, corrompiendo todo a su paso. La narrativa de los ángeles caídos y de los Nefilins también plantea cuestiones sobre la naturaleza de la tentación y de la desobediencia. ¿Por qué los vigilantes, seres divinos y poderosos, sucumbieron a la tentación? ¿Qué los llevó a abandonar su propósito divino y entregarse a los placeres terrenales? Estas preguntas nos hacen reflexionar sobre la debilidad inherente incluso en las criaturas más poderosas, mostrando que la tentación y el pecado no son problemas solo de los humanos, sino que pueden afectar a cualquier ser creado. Esta historia nos recuerda que la verdadera fuerza reside en la obediencia a Dios y en la resistencia a las tentaciones que desvían de la rectitud. La influencia de los Nefilins fue tan destructiva que llegó a un punto en que la propia tierra clamaba por justicia. La violencia desenfrenada, la corrupción y el pecado que ellos esparcieron crearon una situación insostenible. El libro de Enoque describe un mundo al borde del colapso, donde el mal se estaba convirtiendo en la norma y la bondad parecía estar desapareciendo. Este escenario sombrío es una advertencia para todos nosotros sobre los peligros de alejarse de las orientaciones divinas y permitir que el caos y el desorden tomen el control de nuestras vidas y de nuestras sociedades. Los vigilantes, al tomar sus decisiones, no solo condenaron a sí mismos, sino también a la humanidad a un destino sombrío. Los Nefilins, como fruto de su desobediencia, representan la personificación de lo que sucede cuando se cruzan las fronteras divinas. La tierra, antes un lugar de armonía y belleza, fue transformada en un campo de batalla entre el bien y el mal, con los humanos a menudo impotentes ante los gigantes que los oprimían. Esta historia nos hace reflexionar sobre las consecuencias de nuestras propias elecciones y sobre el impacto que esas elecciones pueden tener en las generaciones futuras. El libro de Enoque nos ofrece una visión clara de las consecuencias del pecado a gran escala. No solo describe la destrucción física causada por los Nefilins, sino también la degradación espiritual que trajeron.
Los nefilins, al introducir prácticas prohibidas y conocimientos corrompidos, distanciaron aún más a la humanidad de Dios, llevando al mundo a un estado de decadencia moral y espiritual. La historia de los ángeles caídos y de los nefilins sirve como un poderoso recordatorio de que el pecado, cuando no es controlado, puede propagarse como una plaga, destruyendo todo a su paso. Esta narrativa también nos lleva a considerar la misericordia y la justicia de Dios. Aunque el mundo estaba siendo devastado por los nefilins, Dios no permaneció indiferente. Observaba, y su paciencia tenía un límite. El caos que los nefilins trajeron a la tierra no podría continuar indefinidamente, y el juicio se estaba acercando. La historia nos muestra que, incluso ante la rebelión y la corrupción, Dios aún estaba en control, listo para intervenir y restaurar el orden. Esta intervención, como veremos, sería drástica y definitiva, pero necesaria para salvar lo que quedaba de su creación. Los nefilins, en toda su brutalidad y poder, creían que eran invencibles. Esparcían terror por donde pasaban, sembrando destrucción como si fueran dioses en la tierra. Sin embargo, esta arrogancia sería su ruina. El libro de Enoque nos recuerda que ningún poder en la tierra, por más temible que sea, puede igualarse al poder de Dios. La caída de los nefilins estaba escrita, y su fin sería un ejemplo eterno de lo que sucede cuando la creación se vuelve contra el Creador. Se creían invencibles, pero estaban a punto de descubrir el verdadero alcance de la justicia divina. El impacto de los nefilins en la historia de la humanidad es uno de los misterios más profundos del libro de Enoque. Son un símbolo de lo que sucede cuando el mal se permite prosperar, cuando las fronteras entre lo divino y lo profano son cruzadas sin consideración por las consecuencias. Los nefilins no fueron solo una aberración física, sino una corrupción del propósito divino para la humanidad. Ellos representaban la distorsión de la creación, una distorsión que necesitaba ser corregida para que la tierra pudiera ser restaurada a su estado original de armonía y paz. A medida que avanzamos en la lectura del libro de Enoc, se hace evidente que la historia de los ángeles caídos y de los nefilim es más que un simple relato de eventos pasados. Es una advertencia, una lección sobre las consecuencias de la desobediencia y la corrupción. La presencia de los nefilim en la tierra fue un recordatorio constante de que el pecado tiene consecuencias reales y duraderas, que afectan no solo a quienes lo cometen, sino a toda la creación. Su historia nos llama a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre cómo podemos evitar caer en las mismas trampas que llevaron a estos seres a su trágico final. La narrativa de los vigilantes y de los nefilim es un ejemplo claro de cómo el mal puede propagarse y corromper incluso lo que es más puro. Pero también es una historia de esperanza, de que, a pesar de las tinieblas que puedan rodear al mundo, la luz de la justicia divina siempre prevalece. El libro de Enoc nos desafía a considerar el impacto de nuestras acciones y a recordar que, independientemente de las circunstancias, la obediencia a Dios es el camino que conduce a la verdadera paz y armonía. Y mientras los nefilim trajeron caos y destrucción, su historia nos prepara para el próximo capítulo, donde veremos cómo la justicia de Dios se manifestó de manera poderosa y definitiva. El juicio de los vigilantes y de los nefilim es uno de los momentos más dramáticos y decisivos del libro de Enoc. Tras la rebelión de los ángeles caídos y la creación de los nefilim, la tierra fue sumergida en un caos indescriptible. La violencia, la corrupción y el pecado habían alcanzado niveles insoportables, contaminando toda la creación. Ante este escenario, Dios, en su justicia y misericordia, decidió intervenir de forma directa y poderosa.
Envió a sus arcángeles para aprisionar a los vigilantes, los líderes de esta rebelión, y decretó un juicio que traería consecuencias devastadoras, no solo para los Nefilim, sino para toda la humanidad. La decisión de Dios de enviar el diluvio como forma de purificación fue tanto un acto de juicio como de renovación. El mundo, corrompido por los Nefilim y sus descendientes, necesitaba ser restaurado, y el diluvio fue la manera elegida para limpiar la tierra de esa corrupción. Los arcángeles, bajo la orden divina, descendieron para ejecutar el juicio. Capturaron a los vigilantes, aquellos ángeles que habían desobedecido a Dios, y los aprisionaron en abismos profundos, donde esperarían el juicio final. Este acto simboliza la firmeza de la justicia divina, que no tolera el pecado y la desobediencia, incluso entre los seres celestiales. El diluvio, por lo tanto, no fue solo un castigo, sino una respuesta a la oración de la creación por justicia. El libro de Enoc describe a la tierra como clamando a Dios, pidiendo por liberación de la opresión de los Nefilim y de la corrupción que ellos trajeron. Dios, al escuchar ese clamor, actuó de forma decisiva. La destrucción causada por el diluvio fue total, extinguiendo a los Nefilim y purificando la tierra de su influencia. Para muchos, esta historia sirve como un recordatorio poderoso de que, independientemente de cuán grande sea el mal, la justicia de Dios siempre prevalece y la creación será restaurada. El juicio de los vigilantes y de los Nefilim también nos muestra el carácter de Dios como juez supremo. Él no solo observa, sino que también actúa en defensa de su creación. La intervención divina fue una respuesta directa a la corrupción y la violencia que se habían propagado por la tierra. Al aprisionar a los vigilantes y enviar el diluvio, Dios estaba demostrando que su justicia es inquebrantable y que siempre protegerá su creación de las fuerzas del mal. Esto también sirve como una advertencia para todos nosotros sobre la importancia de vivir en conformidad con la voluntad divina y de evitar las trampas de la desobediencia. La historia del juicio en el libro de Enoc es rica en simbolismo y nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia divina. Los arcángeles, enviados por Dios, representan la acción directa y poderosa de la justicia. No solo capturan a los vigilantes, sino que también garantizan que la corrupción no pueda seguir propagándose. Este acto de aprisionamiento simboliza la contención del mal, impidiendo que continúe corrompiendo la creación. Al leer esta historia, somos llevados a considerar cómo la justicia de Dios opera en nuestras vidas y en el mundo, garantizando que el mal no prevalezca indefinidamente. El diluvio, como castigo divino, también nos lleva a pensar sobre las consecuencias de nuestras propias acciones. Así como los Nefilim y los vigilantes enfrentaron las consecuencias de sus actos, se nos recuerda que nuestras elecciones también tienen repercusiones. El diluvio no fue un evento aleatorio, sino una respuesta directa a la corrupción que se había propagado por la tierra. De la misma manera, las elecciones que hacemos diariamente pueden traer consecuencias para nosotros y para aquellos a nuestro alrededor. La historia del diluvio nos recuerda que, aunque Dios es misericordioso, también es justo y sus leyes son ineludibles. La destrucción de los Nefilim y la purificación de la tierra por el diluvio fueron actos necesarios para restaurar el orden divino. El mundo, antes dominado por el caos y la violencia, fue lavado y renovado, preparando el camino para una nueva era de paz y armonía. Sin embargo, esta renovación vino con un alto costo. El juicio de Dios fue severo, pero necesario para preservar la santidad de su creación. Al reflexionar sobre esta historia, podemos ver que la justicia divina, aunque a menudo dura, es siempre justa y orientada al bien mayor. El aprisionamiento de los vigilantes también nos enseña sobre la naturaleza del arrepentimiento y la redención.
Estos ángeles caídos, que alguna vez estuvieron cerca de Dios, se distanciaron debido a su desobediencia. Su castigo fue severo, pero sirvió como un ejemplo para todos los seres, tanto celestiales como terrenales, de que la desobediencia a Dios tiene consecuencias graves. Sin embargo, el hecho de que fueron aprisionados y no destruidos inmediatamente sugiere que siempre hay espacio para el arrepentimiento y el cambio. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a buscar la reconciliación con Dios mientras aún hay tiempo. La decisión de Dios de enviar el diluvio también nos recuerda su soberanía sobre toda la creación. Él tiene el poder de destruir, pero también de renovar y restaurar. La historia del diluvio es un testimonio de que, incluso cuando todo parece perdido, Dios puede traer nueva vida y esperanza. Él no abandonó su creación a la corrupción, sino que intervino de manera poderosa para garantizar que su plan original se cumpliera. Esto nos da esperanza de que, independientemente de las circunstancias, Dios siempre tiene el control y puede transformar cualquier situación en algo que sirva a su propósito divino. El diluvio, por lo tanto, no es solo una historia de destrucción, sino también de renovación. Marca el fin de una era de corrupción y el inicio de una nueva era de posibilidades. La justicia de Dios se ha manifestado, pero también su misericordia, al dar a la humanidad una segunda oportunidad para vivir de acuerdo con su voluntad. El mundo, purificado por el agua, fue preparado para recibir una nueva generación, una generación que tendría la oportunidad de empezar de nuevo, libre de la influencia corruptora de los nefilins. Esto nos recuerda que, incluso en medio del juicio, Dios siempre ofrece un camino de redención. Por último, la historia del juicio de los vigilantes y del diluvio nos enseña sobre la importancia de vivir en sintonía con los mandamientos de Dios. La desobediencia de los ángeles caídos y la corrupción de los nefilins trajeron consecuencias devastadoras, no solo para ellos, sino para toda la creación. El libro de Enoc nos muestra que Dios, en su justicia, siempre actúa para proteger y restaurar su creación. Somos llamados a vivir de acuerdo con esta justicia, reconociendo que nuestras acciones tienen impacto y que la obediencia a Dios es el camino hacia la verdadera paz y armonía en la tierra. Y con esta renovación de la creación, las visiones y secretos revelados a Enoc ofrecen un atisbo de lo que está por venir, preparando el camino para las revelaciones finales. Las visiones de Enoc son una de las partes más fascinantes y reveladoras del libro que lleva su nombre. Él no solo caminó con Dios, sino que también fue agraciado con una serie de visiones que arrojan luz sobre el destino de la humanidad y los misterios celestiales. Estas visiones son ricas en simbolismo y ofrecen una perspectiva única sobre lo que está por venir, incluyendo profecías sobre el Mesías y el Apocalipsis. Para aquellos que buscan entender los secretos de la Biblia, las revelaciones de Enoc son un verdadero tesoro, ofreciendo profundas ideas sobre el plan divino para el mundo y para la humanidad. Enoc fue llevado a lugares que ningún otro ser humano había visto. En sus visiones, fue testigo de los secretos de los cielos, las moradas de los ángeles y los misterios del universo. Fue guiado por ángeles a través de reinos celestiales, donde pudo ver los registros de los actos humanos y el destino final de todas las almas. Estas visiones le fueron dadas para que pudiera compartirlas con la humanidad, preparándolos para lo que estaba por venir. Enoc vio la lucha entre el bien y el mal, los juicios que aguardaban a los impíos y la gloriosa recompensa reservada para los justos. Una de las revelaciones más impresionantes de Enoc es la profecía sobre el Mesías. Mucho antes de que Jesús caminara por la tierra, Enoc ya había recibido visiones sobre un Salvador que vendría para redimir a la humanidad. Vio la venida de un Rey justo que traería paz y restauraría el orden divino en el mundo.
Esta figura mesiánica sería la clave para la salvación, ofreciendo esperanza en medio del caos y la corrupción. Las profecías de Enoc sobre el Mesías son profundas y detalladas, proporcionando una visión clara del plan de Dios para redimir la creación. Además de las profecías mesiánicas, Enoc también tuvo visiones sobre el Apocalipsis, el fin de los tiempos. Vio el gran juicio que se abatiría sobre la tierra, donde todas las naciones serían llamadas a rendir cuentas por sus actos. El Apocalipsis, como lo vio Enoc, no es solo un tiempo de destrucción, sino también de renovación. Es el momento en que Dios purifica la creación, eliminando el mal y estableciendo su reino eterno. Las visiones de Enoc sobre el Apocalipsis son poderosas, recordándonos la justicia inevitable de Dios y la promesa de una nueva era de paz y armonía. Enoc también reveló secretos sobre el destino de las almas. Vio los diferentes destinos reservados para los justos y los impíos, y cómo el juicio divino sería aplicado de manera justa y equitativa. Las almas de los justos serían recompensadas con paz eterna, mientras que las de los impíos enfrentarían castigos proporcionales a sus pecados. Estas visiones refuerzan la idea de que la vida en la tierra es solo el comienzo de un viaje espiritual mucho mayor, donde las acciones y elecciones hechas aquí tienen consecuencias eternas. Enoc nos recuerda la importancia de vivir una vida de acuerdo con la voluntad de Dios. Los secretos celestiales revelados a Enoc también incluían conocimientos prohibidos que los ángeles caídos habían traído a la tierra. Enoc vio cómo estos conocimientos corrompieron a la humanidad y alejaron a las personas de Dios. También vio cómo Dios, en su misericordia, buscaba restaurar a la humanidad, ofreciéndoles sabiduría y orientación divina para resistir las tentaciones y seguir el camino de la justicia. Estas revelaciones son un llamado para todos nosotros a buscar la sabiduría divina y evitar los caminos que conducen a la destrucción. Las visiones de Enoc también incluían detalles sobre los ángeles y sus funciones en el cielo. Vio cómo los ángeles buenos actuaban como mensajeros y protectores de la humanidad, mientras que los ángeles caídos trabajaban para corromper y destruir. Enoc fue testigo de las batallas espirituales libradas en los reinos celestiales, donde el bien y el mal estaban en constante conflicto. Estas visiones ofrecen una perspectiva espiritual sobre las luchas que enfrentamos en la tierra, recordándonos que hay fuerzas invisibles en acción y que nuestra fe y obediencia a Dios son esenciales para vencer estas batallas. Otro aspecto de las visiones de Enoc fue la revelación de los ciclos del tiempo y de los signos que precederían el fin de los tiempos. Vio cómo Dios había establecido el tiempo de manera precisa, con eventos marcados que llevarían al cumplimiento de sus profecías. Enoc vio los signos que anunciarían la aproximación del Apocalipsis, incluyendo cambios en la naturaleza, conflictos entre naciones y la multiplicación del mal. Estas visiones nos recuerdan la importancia de estar vigilantes y preparados, pues el tiempo determinado por Dios se está cumpliendo y el fin de los tiempos se acerca. Enoc también recibió visiones sobre el papel de los elegidos de Dios. Vio cómo aquellos que permanecieran fieles a Dios serían protegidos y guiados durante los tiempos de tribulación. Los elegidos serían los instrumentos de Dios en la tierra, ayudando a restaurar el orden divino y a preparar el camino para el reino mesiánico. Estas visiones sirven como un mensaje de esperanza para todos los que buscan vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, recordándonos que, independientemente de las dificultades, los fieles siempre tendrán un lugar en el plan divino. Las revelaciones de Enoc nos desafían a reflexionar sobre nuestro propio papel en la historia divina. Nos recuerdan que cada uno de nosotros tiene un propósito
y que nuestras acciones tienen impacto no solo en el presente, sino también en el futuro. Las visiones de Enoc nos animan a buscar una vida de rectitud y a confiar en el plan de Dios, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. La jornada espiritual de Enoc es un ejemplo para todos nosotros, mostrando que, incluso en medio de las dificultades y los desafíos, es posible caminar con Dios y recibir sus revelaciones. Por último, las visiones de Enoc son una invitación para todos nosotros a profundizar en los misterios de la fe y a buscar una comprensión más profunda del plan de Dios. Nos recuerdan que hay mucho más en la vida de lo que podemos ver y comprender. Los secretos celestiales que Enoc reveló son solo una parte del vasto misterio que es la creación divina. Al estudiar y reflexionar sobre estas visiones, somos llamados a fortalecer nuestra fe, a buscar sabiduría y a vivir de acuerdo con los principios que Dios nos dio. Y, así como Enoc, podemos acercarnos cada vez más al conocimiento divino. Las visiones de Enoc, al detallar el destino de la humanidad y los secretos del universo, nos preparan para los eventos futuros y nos ofrecen una visión del propósito divino para la creación. Son un recordatorio de que, incluso en medio del caos y la corrupción, Dios tiene el control y su plan se está desarrollando conforme a lo previsto. La jornada de Enoc, a través de estas visiones, nos inspira a buscar la verdad, a vivir en obediencia a Dios y a prepararnos para lo que está por venir, pues el fin de los tiempos se acerca y el cumplimiento de las profecías reveladas a Enoc está más cerca de lo que imaginamos.